pecado que un hombre puede cometer contra sus semejantes no es odiarlos. El peor pecado es ser indiferente contra ellos. En el sermón de Año Nuevo presentamos la introducción del libro de Nehemías y de forma distinta dijimos exactamente lo mismo. El peor pecado de un religioso es ser indiferente contra su prójimo. Lo ilustramos con una de las más hermosas parábolas que nuestro Señor recitó, refiriéndome al buen samaritano. Allí se establece el segundo más importante mandamiento, o el segundo principio de nuestra fe, es amarás a tu Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De hecho, el primero es amarás a tu Dios. Y si se ama a Dios, no puede ser que no amemos a nuestro prójimo. Y el buen samaritano en la parábola lo aclara. Bueno, hoy vamos a colocar algunas bases introductorias al libro de Nehemías, no sin dejar de recalcar que la temática principal, al menos del primer capítulo, es precisamente eso. Es el peor pecado de un hombre o de una mujer, no es odiar a su prójimo, es ser indiferente contra ellos. Nuestro sermón de hoy se titula Proyecto Nehemías, parte 2. Vayan por favor al libro de Nehemías, capítulo 1, y no se pongan de pie, corro a leerlo, en las pantallas estará, si no pueden leerlo en sus Biblias. Libro de Nehemías, capítulo 1, verso 1. Palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció que en el mes de Quisleu, año 20, cuando yo estaba en Susa, capital del reino, no está de más que sepan que el mes de Quisleu, en el calendario hebreo traducido al gregoriano, sería algo así como la mitad entre noviembre y diciembre. Ahí quizá como el 1 o 2 de diciembre. Exagero al dar fecha exacta, nomás quise hacer una equivalencia. Vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Algunos estudiosos piensan que no era su hermano de sangre, sino que era primo hermano, lo cual no cambia en nada el principio de esta historia. Y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Señor, por favor, háblanos a nuestras vidas, que tu Espíritu ministre y que podamos crecer a través del estudio de ella. Bueno, en otros estudios les he dicho que la Biblia no está ordenada en forma cronológica, sino en forma sistemática. Quienes de ustedes no entendieron eso, entonces lo voy a repetir. Un orden sistemático es por temas, diferente a un orden cronológico. Déjenme citar el mejor ejemplo. ¿Cuáles son los primeros libros de la Biblia? De Génesis a Deuteronomio. Esos son los primeros libros escritos, ¿cierto? Pues no, no es cierto. Están ordenados en forma sistemática, no cronológica. De hecho, se dice que el primer libro que se escribió fue Job. Aparece casi a la mitad. ¿Y por qué están entonces en ese orden los libros de Moisés? Repito, de forma temática. ¿Me he dado a entender en esto? Sí, amén. Bueno, si ustedes tuvieran una biblioteca en sus casas, una librera, poneme la cinta por favor. Si ustedes tuvieran una librera como esta, ¿está en las pantallas grandes también? Esto es una especie de librera que está en nuestras casas, y esta librera vamos a llamarle Biblia, porque de hecho son 66 libros compilados en un solo libro, al que los estudiosos llaman Biblia, y lo han ordenado de forma temática. Antiguo, Nuevo Testamento, y en cada testamento hay una división. Yo ya les mencioné unos minutos atrás esta división, los primeros 5 a los cuales se llaman los libros de la ley y fueron escritos por Moisés.
Hay una segunda división y le llaman los libros históricos. Son 12. Estos son Josué, Jueces, Ruth, hasta llegar al segundo libro de Crónicas. Estos 9 libros narran la historia del surgimiento de la nación judía. Entonces ese es el tema principal y por ello los han ordenado de esta manera. Claro está que si usted saca un libro, por ejemplo, el primer libro de Samuel, ahí va a encontrar la historia de David. Si usted saca el primer libro de Crónicas, va a encontrar la vida de los sucesores de David, y así en cada uno de ellos se encontrará la historia de la nación judía. ¿Quién decide qué libro tomar? Bueno, noten el ejemplo. Cada vez que vamos a empezar a estudiar un libro de la Biblia, yo tengo que pasar por este ejercicio, ponerme de rodillas y preguntarle: Señor, aquí tengo la librera, ¿cuál quieres que tome ahora? Y siempre sucede algo en mi vida en donde creo que el Espíritu Santo me empuja y me dice, como en este caso: hey, debes ir a Nehemías. Entonces yo tomo este libro, lo extraigo de mi librera y empiezo a estudiarlo con ustedes. Vale la aclaración. Esta división de los libros históricos, los estudiosos insisten que tiene una segunda división, y yo estoy de acuerdo con ellos. Es muy atinado explicarlo. Es que los primeros 9 libros... esta toma es mejor, gracias. Los primeros 9, desde Josué hasta el segundo de Crónicas, corresponden a la historia de la nación judía libre. ¿De qué habla? Hablo de esto. Los últimos 3 libros corresponden a la historia de la nación judía bajo cautiverio. Aquí no son esclavos, aquí son esclavos. De hecho, en esta parte de la historia, puntualmente, en el primer libro de Samuel está la época de oro de la nación judía, David y su hijo. Debido al pecado y a la rebelión de los reyes que siguen a esta historia, y si hubiese una especie de curva, yo tendría que decir que aquí estuvo la cima de la espiritualidad judía, pero empezaron a bajar y a bajar y a bajar, hasta que en Crónicas se narra una de las peores épocas de negrura espiritual, y esto los lleva al cautiverio. Entonces, mientras yo oro, digo: Señor, ahora que ya sé que voy a tomar uno de esos, ¿cuál tomo? Tome Nehemías. Lo extraigo y es lo que empezamos a hacer. ¿Qué estoy haciendo ahorita? Simplemente estoy colocando una base introductoria. Ustedes necesitan saber qué parte de la historia de la Biblia corresponde al libro que es objeto de nuestro estudio de hoy. Bueno, hasta aquí. Esdras, Nehemías fueron contemporáneos. Esther aparece unos 24 años más o menos después de esta historia, pero no vamos a hablar mucho de la historia de Esdras y nada de la historia de Esther, pero creí que era importante, al colocar la base teórica, que todos estuvieran enterados de esos detalles. ¿Qué es lo que sucede en la introducción de Nehemías? Bueno, eso lo hicimos en el estudio de Año Nuevo. Explicar que uno de los hermanos de Nehemías llega hasta el cautiverio del imperio medo-persa y sucede el diálogo con su hermano. ¿Qué tiene que ver ahora? El detalle introductorio lo voy a dejar hasta ahí. El poco tiempo que nos queda debemos aplicarlo a 2 o 3 cosas de nuestra vida. La primera, en el diálogo que mi hijo y yo intentamos recrear, y espero esto se haya recalcado, los que algunos de ustedes prestaron doble o triple atención deberán recordar que Hanani le reclama a Nehemías el por qué no fue en el primer viaje. Es que cuando Babilonia fue conquistado por los medo-persas, el gobierno del imperio cambió
radicalmente en muchas cosas. La influencia de hombres como Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, hablo de influencia espiritual, hizo que los medo-persas cambiaran un poco su actitud hacia el pueblo judío. Eso es providencia, Tanto así que en la época de Esdras y Nehemías empezó el éxodo hacia la nación hebrea. Estaban cautivos, pero los reyes medo-persas permitieron de forma masiva en 2 o 3 oportunidades que los que quisieran regresaran a su ciudad natal. El primer éxodo grande que la historia registra fue con Zorobabel, un príncipe judío, un hombre de estado, a quien el rey le dice, vete. Y junto a él 50,000 judíos. El segundo éxodo que la historia registra es Esdras. Y junto a él, no estoy seguro cuántos, pero si usted pregunta, ¿y por qué el segundo fue guiado por Esdras? Es que era un sacerdote. Oigan, esto también es providencia. Zorobabel envía cartas a Esdras y le dice, yo soy un hombre de estado, tengo un gobierno civil, pero no sé nada de cómo guiar espiritualmente al pueblo. Necesito un sacerdote. ¿Crees que quieres venir conmigo? Esdras es tocado por el Espíritu de Dios y regresa a su ciudad natal. Pero ambos no fueron suficientes. No porque ellos no estaban entregados a Dios, se necesitaba ayuda. Y allí es donde surge Nehemías. Hanani estaba enfadado con Nehemías porque no se fue en esos primeros éxodos. Esdras, en nuestro diálogo, reprende a Hanani y le dice, cierra la boca. Quizás Dios tiene un plan. Oiga, como yo ya conozco toda la historia, por eso creamos el diálogo así. Por supuesto que había un plan. Y yo no estoy seguro si es que a Nehemías se le prohibió ir porque su trabajo era en la corte o es que fue decisión propia no ir. Lo que estoy seguro es que todo estaba en un plan divino. Eso es providencia. Semanas atrás en la carta a Filipenses les sugerí una definición de providencia. Los que no la recuerdan, es la manera como Dios acomoda las cosas de nuestro presente para cumplir sus propósitos en el futuro con aquellos que le aman. Estaba diciendo que Esdras dice a Hanani, cierra la boca, no juzgues a tu hermano. Quizás Dios tiene un plan con él. Está acomodando las cosas en nuestro presente, aunque no nos guste o no lo entendamos, porque en el futuro Dios piensa usarlo a los que le aman. Bueno, eso es providencia. ¿Me estoy dando a entender hasta aquí? ¿Amén o no amén? Sí. Creo que tengo una forma atinada de dar un ejemplo respecto a la providencia. Hace 12 años aproximadamente, 15, no me importa, ya más de 10 años, por los años 2000, deben saber que en lo que es nuestra congregación se congregaba en la colonia Colhuatán. La colonia Colhuatán es una colonia muy encerrada en Ciudad Delgado. Y para colmo de males, estábamos en la última calle de la colonia. Dicho de otra forma, estratégicamente posicionados, ni remotamente. Era lo peor. Es un lugar residencial, es decir, casas. Todo el mundo usa sus parqueos. Y nosotros éramos un grave problema en esa colonia. ¿Que por qué estábamos ahí? Porque allí nació la iglesia. En un garage de la familia Chávez. Luego acompañó la familia Salinas y así fue creciendo. Hasta que compramos un terreno baldío, el único que creo había todavía en esa colonia. Construimos un edificio. Estábamos felices, pero creció. De pronto
Teníamos, escuchen, bueno, igual que hoy, 3 cultos el día domingo. No cabíamos. Era un problema todos los cultos, con el parqueo, con los servidores, con los vecinos. Historias tras historias que contar. No teníamos tampoco dinero como para comprar. Quizás un poco de ahorros para comprar otra casita. Pero algunos decíamos, eso no va a hacer crecer. Necesitamos más. Buscamos y buscamos, al fin, y por hacer corto el tiempo, junto a otros servidores el Señor nos puso a alquilar. No era la mejor idea. Todos sabemos que alquilar es como un gasto que se va a la alcantarilla en el correr del tiempo. Y yo soy el primero en saber eso. Pero no teníamos otra opción. Cuando yo planteé la idea, creo que algunos de los directivos no estaban felices, no mostraron desagrado, sí me lo expresaron y no les culpo. Creo que en principio administrativo, yo pienso como ellos, es mejor comprar, pero no podíamos. Así es que encontré un predio y ahí iba la idea. Lo que sí fue difícil es cuando les dije que el predio estaba baldío y que había que construir algo, una galera. Pero yo no les hablé de una galera, les dije que pusiéramos una carpa, porque eso era barato y era rápido. Y no los cercanos a mí, sino los un poco distantes. Allí se arremetieron. Empezaron a criticar, a decir groserías en mi espalda. Recuerdo una de las frases que más aprecio, que eso iba a ser un circo y que yo iba a ser el payaso mayor. Yo no sé si todas esas expresiones Dios las ocupó para provocarme sabiduría o para provocarme coraje. Lo cierto es que empujamos, finalmente se hizo lo que tienen aquí en la pantalla. ¿Tenés las fotos? Para los que nunca vieron la carpa, este es uno de nuestros cultos en la carpa. Nos pasamos y resulta, tuvimos que poner unas carpas pequeñas porque ¿saben lo que sucedía? En realidad querían ir a ver al circo. La gente que pasaba decía, y esa es una carpa, es circo, vamos a ver. Entraban y encontraban al payaso, pero encontraban al payaso hablando de la palabra del Señor. Y para sorpresa de todos nosotros, los que son parte de esa historia recuerdan que no exagero ni una pizca. La iglesia se triplicó en cuestión de meses. No sabíamos ni cómo. Qué bueno que nunca supimos, porque dice el historiador aquel que para que se certifique como milagro no debemos saber cómo pasó. Bueno, en ese entonces mis miedos, porque sí tenía miedo, saben que alquilar ese predio baldío costaba $3,000 y yo tenía mucho miedo de eso y no teníamos dinero y cada mes había que ir contando para llegar a la mensualidad. Y si esto fracasa, y si los 3 o 4 años para los que lo alquilamos, es como haber botado todo ese dinero. Mire, tengo tantas anécdotas de ese tiempo que un buen amigo me dijo, ¿y por qué no haces un libro? Y yo le dije, la Biblia basta, no necesitan más mío. Pero si a alguno de ustedes algún día se le ocurre, le doy permiso, escríbalo. En realidad creo que podría servir para animar a otros cuando Dios pone algo en sus vidas. ¿Qué estoy diciendo? Que a los pocos años, 2 o 3, creció tanto la congregación que entonces sí pudimos ahorrar un poquito para comprar esta propiedad. Ahora lo sé. Dios estaba acomodando cosas. No lo supe en ese momento. Ni en broma vaya a creer que yo me estoy jactando de tener fe y de que tuvimos éxito, ni en broma. Les voy a contar la verdad de mi corazón en ese entonces.
Yo salía a correr en Ciudad Delgado cuando todavía vivíamos ahí. Mis padres todavía viven ahí. Y cada vez que yo pasaba por la iglesia de los mormones, yo pasaba diciendo, refunfuñando en mí mismo mientras iba corriendo, vacía siempre, hermosa y grande y siempre vacía. Señor, no es posible, decía yo. Esa era mi inmadurez. Yo no estoy diciendo que yo era un hombre de fe y que acertamos una decisión, no, en lo absoluto. Solo estoy contándoles que en su providencia Dios acomodó algunas cosas en el presente, no las entendí, me costaron trabajo, tengo historias y lágrimas que contarles de todo eso, incluso dinero perdido en una de las negociaciones porque hubo un momento que hasta pensábamos comprar en los planes. Y si algunos de los directivos dicen ahorita, ese era su pensamiento, no el mío, les doy permiso. Porque yo acepto todo ese tiempo de tristeza, de frustración, en donde yo le decía, Señor, ¿qué estoy haciendo? Solo quiero hacer bien. Bueno, pastor, ¿eso es providencia? Dígame usted si no ahora. Todo lo que Dios ha hecho en estos 10 años y cómo Dios cambió y acomodó todo para el 2015. ¿Me he dado a entender sobre el caso de providencia? ¿Amén o no amén? Estoy diciendo que si algunos de ustedes aman a Dios y están emprendiendo alguna negociación y están asustados, están temerosos, es parte de nuestra vida. Pero si nosotros creemos en el Señor, sea para bien o para mal, Dios nos va a hacer crecer. ¿Sabe en ese entonces cuál fue mi frase favorita que la saqué de Nehemías mientras lo estudiábamos? Porque hay un escritor que él la menciona y yo la tomé para mi oración diaria. Él dice, es mejor reír tus fracasos o llorar, es mejor llorar tus fracasos o reír viendo las cosas que Dios hace que quedarte de brazos cruzados con los que nunca hacen nada. Es mejor. Y yo pensé eso y lo ponía en mi oración, Señor, puedo quedarme de brazos cruzados, pero eso es como engrosar la lista de los que se aman a sí mismos. Así es que, sea para bien o para mal, me encomiendo. Bueno, bendito Dios que sucedió eso. Pastor, ¿nos está contando todo esto como una ilustración porque fue una bendición en la providencia? No, les estoy contando todo esto por lo que les voy a contar ahorita. Porque no sé si es parte de la providencia, si de la causalidad o de la casualidad, pero ahora estoy exactamente, no en el mismo punto, quizá en uno más difícil, de hace 10 o 15 años. Porque son 3 cultos, hay tantos problemas de espacio, la gente se queja, dicen que los cultos de Año Nuevo mucha gente se regresó, no quiso entrar, que el calor era insoportable, que la escuela de los niños no es suficiente y nosotros queremos hacer más evangelismo. Yo creía que cuando uno se acerca a los 50 años es un tiempo como para empezar a bajar el acelerador y empezar a ver el fruto de 30 años de trabajo. Eso creía. Pero ahora el Señor nos pone en la misma situación. Y fue entonces, pero es una linda situación, porque la iglesia creció. Fue por eso que les conté que empezamos la negociación con esa propiedad. Y les quiero contar, y no sé si decirles gracias al Señor o no, pero lo cierto es que firmamos el contrato el 30 de diciembre.
Y si usted me dice, ¿y por qué no va a decir gracias a Dios? Porque nadie garantiza que el éxito del pasado es el éxito del futuro. Pues sí, pero siempre va a ser una bendición, pastor. Bueno, es alquiler, no es compra. Y es bien caro. Y yo no estoy con esto diciéndole, hermanos, vamos a empezar una campaña para que den dinero. Los que ya están pensando en eso, por favor, ni que usted pusiera la gran cosa, y nunca pone. Estoy diciéndoles esto para ilustrarles y para decirles, una vez más, empieza un tiempo de oración. Y por eso nuestro sermón se llama Proyecto Nehemías, parte 2. Porque pude haberme quedado cruzado de brazos y decir, ya no cabemos, abran otro culto. Usted ya no puede predicar, hay que predique otro. Pude haber dicho cualesquiera de esas cosas, pero yo creo que es mejor dentro de algunos años llorar mi fracaso o reír dando gracias al Señor por lo que Él hizo, pero no engrosar la grande lista de los que nunca hacen nada, porque viven solo para sí mismos. Tenemos tantos planes que contarles, pero todavía no se los puedo contar porque todavía no se los he dicho a los líderes. Hoy por hoy solo están en mi mente, pidiendo a Dios que su providencia baje una vez más como una nube y que nos ayude y que esto sea su voluntad. Existen dos posibilidades. Una, que sí sea. Y eso va a ser reír dando gracias al Señor. Existe una segunda posibilidad, que me equivoqué. Y eso va a significar llorar. Pero voy a poder decir, Señor, en realidad lo hice poniendo mi confianza en usted. Quizás algunos de ustedes quieren acompañarme en esta nueva etapa de la iglesia, orar conmigo y empujar. Quizás otros de ustedes digan, no vamos a quedar así, a ver qué pasa. Y le vamos a decir, se lo dije. Estoy dispuesto porque, como bien lo dice la obra en El discípulo del diablo, lo único que se necesita para que el mal reine es que los que saben hacer algo no hagan nada. El peor pecado que un hombre o una mujer puede cometer contra su prójimo no es odiarlos, es ser indiferente. Si usted quiere ser indiferente al evangelismo, a la edificación, a que los ministerios crezcan, cruce sus brazos. Pero ¿sabe qué? A mí en realidad no me sorprende toda la historia que les he contado, porque Dios es grande en misericordia. No me sorprende lo que hoy es la iglesia, porque Dios es grande en su misericordia. Él lo dice, que Él tiene un propósito para los que le aman y que de vez en cuando vamos a tener que llorar, vamos a tener que sufrir, vamos a tener que sudar la camiseta en el campo, pero Él tiene un plan. ¿Sabe qué es lo que sí a mí me sorprende muchísimo, pero muchísimo? Es que en ese plan que Dios tenía hace 15 o 10 años, yo estuviera incluido. Me sorprende porque no lo merezco. Me sorprende porque no soy capaz. Me sorprende porque he cometido tantos errores de los que me avergüenzo. Pero aún así Dios fue bueno. ¿Y por qué quiero cerrar el estudio diciéndole esto? Porque en ese proyecto que usted está a punto de empezar, llámese su matrimonio, llámese su carrera, llámese empezar a estudiar en Patmos, llámese empezar a estudiar en el seminario, llámese dejar la comodidad de su silla y seguir el ejemplo que Kirk y David nos han dado esta mañana y empezar a hacer algo por el prójimo. Dejar
de ser amadores de nosotros mismos para preocuparnos por el prójimo. ¿Sabe qué debe sorprendernos en eso? Que Dios tenga un plan también con usted. Porque al igual que yo no lo merecemos. Pero es un milagro grande. Quienes de ustedes quieran unirse a tener confianza en la providencia de Dios, este es el mejor día, el primer domingo del año. Ponga su esperanza en el Señor. Inclinen sus rostros. Señor, gracias por hablarnos y gracias por ministrar nuestras vidas. Y oramos por Proyecto Nehemías 2. Que sea tu gracia rompiendo esa pared, guiándonos en tu voluntad. Padre, te suplico tu bendición para aquellos que van a empezar un nuevo proyecto también en sus vidas. Un noviazgo, un matrimonio, nuevo empleo, nuevo negocio, nueva casa. Los que van a empezar.